Desarrollar un marco de referencia para el crecimiento de las empresas que beneficia al país. Esa es la vocación de Creciendo y vamos a hablar ya para que nos cuente un poco más de todo esto con César Tello, su director general. Muy buenos días, César. Hola, muy buenos días, Leticia. Escuchamos un pelín bajito, no sé si me puedes volver a hablar para ver si recuperamos... Sí, ahora perfectamente. ¿Qué tal ahora? Sí, ahora perfecto. Elevo un poquito el tono. Decía, hablaba de esa vocación con la que nace Creciendo, desarrollar un marco de referencia para el crecimiento de las empresas que beneficia al país. Cuéntanos un poco más sobre esta fundación, cómo surge y cuál es su principal objetivo, aparte de esto, y cómo lo lográis, claro. Pues mira, Leticia, Creciendo efectivamente surge alrededor de 2012-2013, con la idea que todos tenemos de que España necesita empresas más grandes, ¿no? Es algo que yo creo que vosotros habláis mucho en vuestro programa, y hay un segmento empresarial concreto que en otros países se viene a denominar el middle market o el famoso Mittelstand alemán, que al final engloba empresas que, olvidándonos un poco de la definición, ¿no?, de PYME de la Unión Europea, que al final es una recomendación, son empresas medianas porque están en una facturación pues por encima de los 30, de los 40, de los 50 millones de euros, pero que todavía no son esas grandes corporaciones, ¿no?, a las que todos podemos hacer referencia. Entonces, estas empresas al final vertebran un tejido empresarial fundamental en cualquier economía, y en España no existía una comunidad en ese momento que estuviera vertebrando, ¿no?, a estas empresas, que además ocupan pues todo tipo de sectores, pero que tienen muchas veces los mismos retos de crecimiento, ¿no? Entonces, con esa idea surge Creciendo, impulsada por Bankinter, por el ICEX y por el Círculo de Empresarios, con el objetivo de identificar a 100 empresas excelentes en este segmento. En nuestro caso buscábamos empresas entre 50 y 300 millones de euros de facturación anual, para consolidar esta comunidad en donde se intercambian prácticas, buenas prácticas empresariales, experiencias de crecimiento, donde se les rodea de una serie de expertos de primer nivel que también les acompañan en esos planes de crecimiento, y que como fundación que somos, tras 5 años de éxito del programa, que nos convertimos en el año pasado, en 2019, pues nuestro fin además ahora es, con todas estas buenas prácticas que se están dando en las empresas de esta comunidad, ser capaces de abrir camino al resto, ¿no?, de mostrarlas y ayudar a otras empresas a crecer con estos ejemplos, ¿no? Y esto, en pocas palabras, es Creciendo. Sí, hablabas de esas empresas que han formado parte del programa. Quería preguntarte cómo las seleccionáis y también si me podías dar algunos ejemplos de empresas que han participado en él. Claro que sí. Bueno, la verdad que la selección es bastante intensiva. Nosotros tenemos identificadas alrededor de 3.000 empresas en ese rango de facturación de 50 a 300 millones en España. Desgraciadamente son pocas todavía, aunque esperamos que con programas como este pues cada vez haya más, ¿no?, y empresas que vienen por abajo creciendo pues también puedan incorporarse a este segmento, ¿no?, del middle market. ¿Cómo seleccionarlas? La verdad que es un proceso de análisis de, por supuesto, datos financieros. Se buscan siempre empresas que tengan una solidez financiera para acometer al final un plan de crecimiento a 3-5 años, y a partir de ahí se buscan pues otras capacidades que tienen más que ver quizás con temas más cualitativos, como el liderazgo de la empresa, el proyecto de transformación, las capacidades de digitalización. Se busca que la empresa tenga ya un grado de internacionalización importante, porque bueno, pues el mercado español para dar esos pasos de crecimiento se queda corto en la mayoría de los sectores. Y al final lo que se busca es que sea una empresa sobre todo completa, ¿no?, que tenga ambición y que también sobre todo tenga esas ganas de compartir en una comunidad como esta sus experiencias con otras y enriquecerse. Nosotros en Creciendo siempre hablamos de ecosistemas. Los ecosistemas son fundamentales. Hoy no se puede ir solo, y en Creciendo el que las empresas tengan ese objetivo, ¿no?, desarrollar su cadena de valor mucho más allá de su organización, pues también es algo que valoramos muy positivamente, ¿no? Y con esto hemos ido construyendo, como te digo, esta comunidad, que ahora forman 108 empresas, a las cuales se van a incorporar 10 empresas en 2021, que presentaremos en muy breve. Todavía no os puedo decir cuáles son, pero muy breve.
No nos puedes contar. Sí, decía que no nos puedes contar estas que se incorporan, pero cuéntanos algunas de las que ya forman parte. Claro que sí. Bueno, dentro de estas más de 100 empresas que ya forman la comunidad, como te decía, hay empresas de todos los sectores de actividad, ¿no? Es verdad que en Creciendo, y también un poco por las características de este segmento empresarial, la capacidad productiva es algo importante, ¿no? Hay muchas empresas que fabrican dentro de sus sectores, que, como te digo, tienen una cadena de valor muy amplia. Por ponerte algunos ejemplos, Premo, ¿no? Una empresa de Málaga, que tiene más de 100 patentes en tecnología relacionada con radiofrecuencia. Esas patentes sirven, por ejemplo, para toda la evolución que está pasando ahora a nivel mundial en el coche conectado. Si tú abres un coche en cualquier parte del mundo, tienes una posibilidad de entre dos de que la tecnología que estés utilizando, que esté dentro de la llave, sea una tecnología de Premo, ¿no? Otro ejemplo, Genealogía. Genealogía es una empresa de Valencia que desarrolló una tecnología sostenible para el tratamiento de las prendas vaqueras. Una tecnología que permite hacer el tratamiento de desgaste de las prendas vaqueras que tanto gusta ahora en el mundo de la moda, sin necesidad de usar ni agua ni químicos. Y está trabajando para todas las grandes empresas de tejido vaquero del mundo, todas las grandes marcas como Levi's y bueno, cualquiera que te puedas imaginar, y además con un propósito muy importante, ¿no? Que es que están consiguiendo descontaminar lo que es la segunda industria más contaminante del mundo, como es la industria de la moda. Escuchándote hablar, digo, tenemos empresas interesantísimas que hacen cosas muy importantes que al final van a utilizar muchísima gente y ni siquiera lo sabemos. O sea, no tenemos una idea del talento que hay aquí en España. Totalmente, Leticia. Muchas veces se habla de estas empresas como los campeones ocultos. De hecho, hay un libro sobre el Mittelstand alemán que habla precisamente de esto. Y efectivamente, la mayoría de estas empresas han crecido convirtiéndose en campeones, en líderes de nicho mundial en sus sectores, ¿no? Y con esas capacidades que han aprendido, están dando ahora un salto más allá, ¿no? A competir con empresas más grandes, en más mercados, en más industrias, pero realmente tenemos una cantidad de empresas en España que aportan muchísimo en muchísimos sectores a nivel mundial, que son grandes desconocidos. Y es verdad que parte de nuestro trabajo es ponerlas en valor para otras empresas, pero también para darlas a conocer a la sociedad, ¿no? Yo creo que en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo, el saber, ¿no? Que hay empresas que son resilientes, que están siendo capaces de afrontar una crisis como esta porque tienen una buena estructura financiera, porque son innovadoras, porque son ágiles, porque son capaces de encontrar su espacio en otros mercados, pues es fundamental, ¿no? Yo creo que son noticias positivas que no siempre se dan, así que por ahora, desde luego, agradeceros que nos deis este hueco para contarlo, ¿no? Es un honor teneros aquí, que nos contéis este proyecto tan interesante. Te quería preguntar, porque una de las figuras esenciales también de una empresa es su CEO. Yo he estado bicheando un poco ahí en vuestra página web de la fundación y, bueno, tiene unos grandes retos que vosotros habéis definido. Si me puedes contar cuáles son esos grandes retos a los que se enfrenta el CEO de una empresa como estas. Sí, pues efectivamente, al final una comunidad como esta, lo importante es que participan esos CEOs, ¿no? Al final las compañías cambian y se transforman si desde arriba se quiere, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con los CEOs un poco primero en identificar dónde están, ¿no? Y a partir de ahí el pensar a dónde quieren, a qué aspiran, cuál es su propósito y qué tienen que hacer en los próximos 3-5 años para lograrlo, ¿no? Y con ellos hablamos de cosas como tener capacidad de anticipación y saber adaptarse rápidamente a situaciones, pues por ejemplo como las que estamos viviendo, saber desarrollar una estrategia digital adecuada que realmente resuelva retos de negocios reales, utilizando tecnologías como inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en donde acompañamos a las empresas en poner en valor casos de uso utilizando inteligencia artificial.
dar esos pasos a ser una empresa más allá de la internacionalización, más allá de la exportación, cómo me convierto en una empresa global, con una cultura global, en donde empiezo a estar en mercados estratégicos, en donde empiezo a tener talento de todas partes del mundo y tengo que adaptar una cultura, ¿no?, empresarial que ha ido creciendo normalmente en España a un entorno pues mucho más internacional. En fin, son muchos los retos que tienen los CEOs, y al final, en una comunidad como esta, lo que nosotros intentamos es poner encima de la mesa estos retos de esa empresa que quieren ser mañana, para que compartan experiencias entre ellos y, sobre todo, se retroalimenten, ¿no? Al final, cuando pones a gente muy buena y empresas muy buenas a conversar, siempre salen cosas positivas, ¿no? César, desde Creciendo fomentáis el desarrollo de las empresas. No sé si puedes darnos algún dato para que entendamos cuál es la magnitud de lo que supone el tamaño de las empresas en la economía de un país. ¿Cómo afectaría el crecimiento del tamaño de nuestras empresas a nuestra economía? No sé si tienes ahí algún dato que nos pueda hacer verlo de manera como muy significativa. Desde luego, sí. A ver, hay numerosos estudios. Nosotros siempre hacemos referencia a un estudio del Mittelstand alemán, ¿no?, que hizo el Círculo de Empresarios hace un par de años, en donde establecían una correlación entre el tamaño de las empresas y el crecimiento del PIB. Decía que si el tamaño medio de las empresas españolas fuera el mismo que el de las empresas alemanas, tendríamos un PIB entre un 13 y un 15% más alto en España. Estamos hablando de tamaño, no de número de empresas. Es decir, que ayudar a las empresas actuales a tener un mayor tamaño medio es fundamental. Nosotros, como comunidad Creciendo, las 108 empresas que representan Creciendo ahora mismo facturan cerca de 16.000 millones. Si las pusieras todas juntas, pues equivaldría a ser la 10ª empresa más grande en España. Dan empleo directo y muy cualificado, además, a más de 90.000 personas. Además, por esa capacidad productiva que tienen, pues el ratio, ¿no?, el multiplicador de empleos indirectos, pues seguramente esté en torno al medio millón, ¿no?, de empleos entre directos e indirectos, de solo una comunidad como esta de 100 empresas, ¿no? Imagínate esto extrapolado a las 3.000 empresas que están en este rango de facturación, si realmente son capaces de avanzar. La verdad es que es un tejido fundamental, y además pienso una cosa, Leticia, geográficamente vertebran España. Más del 60% de las empresas que tenemos en Creciendo tienen la sede en municipios de menos de 100.000 habitantes. Entonces, imagínate la importancia que tiene también geográficamente esos puestos de trabajo, no solo por lo cualificado, sino también por dónde están, ¿no? Más allá, obviamente, de ese componente internacional, piensa que más del 50% de la facturación de estas empresas, de media, es fuera de España. En fin, aportan un valor a la economía fundamental, eso es indudable. Ya para ir concluyendo, César, me hablabas de esa incorporación, ¿no?, de nuevas empresas a Creciendo, al proyecto de Creciendo. Cuéntanos un poco de ese evento que vais a llevar a cabo para incorporarlas. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad, porque además es un evento abierto al que todo el mundo está invitado si se quiere asomar. Es este jueves a las 5 de la tarde. Tenemos en nuestra web de fundacioncreciendo.org, se puede registrar cualquiera que esté interesado, y efectivamente es un evento donde presentaremos a las 10 empresas que han sido seleccionadas para incorporarse a la comunidad. Es decirte que ha habido más de 500 empresas que se han analizado para elegir a estas 10, con lo cual, bueno, pues todos comprobaréis que son empresas muy buenas cuando las podamos anunciar este jueves. Y además también en el evento pues tendremos algunos ponentes, algunos expertos de nuestra red, que hablarán pues de temas tan importantes como hemos hablado antes, como es la inteligencia artificial aplicada a empresas que no necesariamente son de base tecnológica. Vamos a tener a la directora mundial de Research en inteligencia artificial de Google en directo con nosotros, o vamos a tener a Arminia Ibarra también, que es una catedrática que está estudiando ese componente de
cómo tienen que ser los líderes del futuro, ¿no? Esos líderes que tienen que estar siempre formándose, que tienen que dar mucho espacio al talento, que tienen que aplanar mucho la organización. Entonces vamos a tener también con ella una sesión muy interesante, además de charlar un poco pues lo que estamos hablando aquí, ¿no? De la mano de algunas de las empresas más veteranas del programa y escuchar pues sus historias de cómo están solventando esta pandemia y sobre todo cómo están viendo el futuro lleno de oportunidades, ¿no? Y bueno, pues estos serán un par de horas que además intentaremos que sea muy, muy agradable, muy entretenido. Como os digo, el jueves 26 a las 5 de la tarde online en la web de la Fundación Creciendo. Se puede inscribir cualquiera de forma gratuita. César, pues yo estoy deseando saber cuáles son esas nuevas incorporaciones, así que el jueves 5 de la tarde ahí estaremos conectados desde Negocios Televisión. Muchísimas gracias, César Tello, director general de Creciendo, por habernos contado esta iniciativa y, oye, interesantísima, muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros.